Gracias, amado Jesús, por permitirnos que el Padre Teófilo desde Panamá puede estar aquí con todos nosotros. Dispongamos nuestro corazón, abramos el corazón para recibir la enseñanza de nuestro amado Jesús a través de ese sacerdote. Paz y alegría a todos en Jesús y María. Bueno, ciertamente para mí es una gran alegría poder compartir con ustedes porque la razón del sacerdocio es pastorear y instruir a su pueblo o al pueblo de Dios en la doctrina, la sana doctrina. Saben ustedes que estamos en víspera de entrar pronto en el ciclo litúrgico del Adviento. Y el Adviento implica preparación. La palabra Adviento viene de advenia, hacia llegada, venida de nuestro Señor. Nosotros los católicos creemos firmemente que Cristo no solamente murió, sino que resucitó y nos advirtió que volvería. El cuándo, el cómo, no sabemos, aunque Él nos ha dado indicio de que debemos vivir preparados, siempre. Porque el primer Adviento ocurre con nuestra experiencia de Dios el día que morimos, pero va a haber un Adviento definitivo también de Cristo, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de esto. Y dentro de ese marco del Adviento, la guerra espiritual que sostenemos nosotros como cristianos, porque estamos viviendo una guerra espiritual. Eso no tiene que ver nada con la guerra de Ucrania y Rusia, ni la amenaza de guerra con Corea del Norte y Corea del Sur. Es una guerra peor todavía, porque es una guerra donde se juega el alma, o eterna salvación o eterna condenación. Obviamente el Señor no quiere que nadie se condene. Dios no envió a su Hijo para condenar, sino para salvarnos. Pero nosotros decidimos en la libertad con la que Dios nos creó. Tú decides tu salvación o tú decides tu condenación. Pero qué triste sería que habiendo sido creados por amor, porque como siempre lo digo, nosotros somos fruto del amor de Dios, indistintamente en la circunstancia en la que nacimos, papá, mamá, no importa, usted no existía. Dios te llamó de la nada a la existencia, para que tú le correspondas con amor a ese amor que realmente no mereceríamos o no merecemos. Pero Dios es así. Dios es un Padre tierno, misericordioso, compasivo, que quiere que todos vengan a la salvación. Y es responder al amor. Por eso vamos a dar primero el marco bíblico. Hay muchos textos que nos hablan de esta invitación a la preparación, y cuando llegue al Adviento ustedes mismos se van a dar cuenta de los textos litúrgicos que vamos a estar escuchando de la venida de Cristo, que no tiene que ver necesariamente con la primera venida, que fue en el momento de la encarnación y del nacimiento. Eso lo celebraremos también, pues como saben, en la Navidad. Estamos hablando de esa venida crucial, es decir, a manifestar su gloria a toda la creación, no solamente para la primera iglesia, sino para toda la humanidad, porque Cristo viene a redimir la humanidad. De esta manera vamos a entrar pues en la reflexión, y les invito, si tienen la Biblia, si no la tienen no importa, de todas maneras yo voy a leerla, el texto de San Marcos capítulo 13, donde nos habla de esa venida inminente de Cristo, versículo 24 y siguiente. Pero en aquellos días, pasando el tiempo de sufrimiento, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su luz, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales temblarán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Él mandará a los ángeles y reunirá a sus escogidos
de los 4 puntos cardinales, desde el último rincón de la tierra hasta el último rincón del cielo. Aprendan esta enseñanza de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. Les aseguro, dice el Señor, que todo esto sucederá antes de que muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Pero en cuanto al día y a la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Por lo tanto, manténganse ustedes despiertos y vigilantes, porque no saben cuándo llegará el momento. Deben hacer como en el caso de un hombre que, estando a punto de irse a otro país, encargó a sus criados que le cuidaran la casa. A cada cual le dejó un trabajo y ordenó al portero que vigilara. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben cuándo va a llegar el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. No sea que venga de repente y los encuentre durmiendo. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Manténganse despiertos. Palabra del Señor. Y como dice la canción, acompáñeme. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Queridos hermanos y hermanas, como ven, este es un texto que llamamos también escatológico, es decir, el fin de los tiempos. Pero no es para meter miedo. El Dios en quien creemos no es un Dios de angustia, ni de desesperación, ni de miedo para estar asustado, no. Él nos ha advertido lo que va a ocurrir hacia el futuro. Por eso el futuro para un verdadero cristiano debemos observarlo con esperanza, no con angustia. El miedo, la desesperación y la falta de fe es para los que no han conocido a Dios. Pero los que conocemos de su palabra debemos tener una actitud esperanzadora. A lo largo de la historia de la iglesia ha habido muchos santos a quien el Señor también les ha hablado de esto, para que puedan también ser pregoneros de los acontecimientos por venir. Uno de esos grandes santos o santas, porque hay también muchas santas, es Santa Faustina Kowalska, la secretaria de la Divina Misericordia, como Jesús le llamaba. Y el Señor le dice a Santa Faustina en su diario que antes del que Él venga como justo juez, Él quiere reinar como Dios de misericordia. Por lo cual pudiéramos decir que estamos en el tiempo de la gran misericordia. No importa el pecado en que tú y yo hemos podido incurrir o le hemos fallado a Dios, incluso pudiéramos estar, como dice también el Señor a Santa Faustina en el diario, que aunque nuestra alma sea como un cadáver en putrefacción, podrido, Él tiene la potestad de regenerarnos, de resucitarnos. Si nosotros podemos clamar a Él en esta hora de la misericordia, porque esta es la hora. Cuando hablamos de la hora, estamos hablando del tiempo de la gran misericordia, de manera que cuando Él haga culminar el tiempo de la
de la misericordia, entonces nos vamos a encontrar con el tiempo de la justicia, que para mí está a la vuelta de la esquina. Pero tampoco hay que tenerle miedo, porque la justicia, todos los atributos de Dios, todos, que son infinitos, porque Dios tiene todas las atribuciones, Él es Dios, Él es perfección. Es importante que recordemos que su misericordia es uno de los más grandes atributos que Dios nos quiere participar a nosotros, pero también es justo y da a cada quien según sus obras. Por eso envió a su Hijo, la palabra lo dice claramente, tanto amó Dios al mundo, Juan 3:16, que envió a su Hijo único, para aquel que crea en Él no muera. Dios no quiere que nadie muera, que nadie. Cuando hablamos de muerte estamos hablando de condenación, porque de morir todos vamos a morir, pero también sabemos que vamos a resucitar. Recuerden el testimonio de Lázaro. Lázaro murió, realmente murió, y aunque Jesús lo resucitó, diríamos de manera temporal, por decirlo de una manera, porque Lázaro volvería a morir también. Lo que Jesús quería mostrarnos es que la vida que Él nos va a dar es una vida de inmortalidad, donde ya no va a haber dolor, ya no va a haber sufrimiento, ya no van a haber personas deterioradas. En el cielo, hasta donde sabemos, todo el mundo es feliz y nadie envejece. Así que los que son de la tercera edad, tranquilo, ustedes van a resucitar guapos, guapas. Vamos a resplandecer. No vamos a estar ancianos en el cielo no hay ancianos. Todos están resplandecientes de la gloria y de la majestad de Dios, porque estarán plenos de Dios. Dios es plenitud, y eso es lo que Él desde ya nos quiere compartir. Yo siempre suelo decir que un católico que se condena, perdonen que diga esta expresión, pero es un necio, es un terco, porque en la iglesia nuestra católica nosotros tenemos todos los recursos para ser salvados. De manera que ella dice: ay Señor, porque todos los recursos los tenemos, empezando con los sacramentos, particularmente el sacramento de la Eucaristía, que ustedes habitualmente reciben. ¿Y por qué? Porque Dios lo que quiere hacer cuando ustedes reciben la comunión o la Sagrada Eucaristía, Dios ya quiere trabajar en ti la transformación. Esa transformación de la cual Pablo en la carta a los Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo. A ver, quiero escucharlo otra vez fuerte. Ya no vivo yo. De manera que ustedes van a ser cristósforos. Ustedes van a resplandecer con la luz de Cristo. Las almas que se van abriendo al don de la Eucaristía van comprendiendo que en algún momento todos vamos a tener lo que también Concepción Armida, nuestra gran beata aquí de México y para la iglesia, dice ella que por la Eucaristía Dios quiere llevarnos también a lo que ella experimentó en su momento, la encarnación mística. Es decir, Dios quiere encarnarse en ti, no solamente en la beata, en cada alma que cree y se abre a este don, porque al final la Eucaristía no es otra cosa que Dios en mí, pero para eso hay un trabajo previo, y ese trabajo previo es que para que Él realmente sea lo primero y lo más importante de mi vida, debo morir a mi yo, porque el gran obstáculo para la santidad es la humanidad, mis caprichos, mi soberbia, mis intereses, es decir, lo que llama Pablo la concupiscencia, los placeres de la carne. De forma que hay que sacrificar esto día a día, para que entonces yo reconozca que soy la nada y Él es el todo. ¿Van entendiendo? Eso se llama divina voluntad. Que ya no viva de mi voluntad humana, sino de la voluntad divina. Como dije, es un proceso. Depende también del alma, porque hay almas que son más dóciles y más receptivas a la gracia.
hay almas que son más rebeldes y le cuesta más tiempo ir asimilando esta enseñanza. De forma que tú tienes la decisión. Si tú eres un alma dócil y vas muriendo a tu yo, entonces va a ser Cristo que va tomando plena posesión de ti por la acción del Espíritu Santo. Esto para que podamos entender ahora por qué Jesús nos dice todo lo que nos dice en su palabra. Porque al final lo que Él desea es que las almas estén siempre con Él. Para eso vino, para eso se encarnó. Porque el Señor en su loco amor, como yo le llamo, porque tiene un loco amor por ti y por cada uno de ustedes, aun cuando tú no te enteres, Dios te ama. Y te ama con locura. Ahora sí podemos entrar a explicar el texto. Dice Jesús que en aquellos días, ¿qué día? Los días de la gran tribulación, que por cierto, tengo que decirle que la tribulación ya empezó hace rato. Miren, desde el momento que Cristo se encarnó, ya nosotros también experimentaríamos la gran batalla entre lo que es la vida de la gracia y la vida del pecado, o el pecado. Porque el pecado, desde el momento que nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecen a Dios, empezó la lucha entre el bien y el mal. Antes del pecado, todo era armonía, todo era belleza, todo era santidad. Tan es así que el libro del Génesis dice que Dios en la tarde se paseaba, una manera de decir, tal era la comunión de Dios con la criatura, que todo era hermosura, belleza, armonía. Adán era dueño de la creación, porque para eso los creó, y le dice, ponle nombre a los animales y a las cosas, como diciendo, yo te doy potestad. Así podemos entender por qué el libro o los salmos cantan también esta grandeza de la creación del ser humano. Uno de los salmos que habla de esto es el Salmo 8. Cuando veo la luna, las estrellas, el sol, lo que has creado, ¿qué es el ser humano para darle tanto poder? Lo hiciste inferior a los ángeles y lo coronaste de gloria y majestad. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la creación. Ese es el Dios que nos creó, y te creó para que tú te recrees en las cosas que Él creó, pensando en ti, amándote a ti. Y aún así nosotros somos almas malagradecidas, almas que no saben decir gracias, papá. Este sol que nos está iluminando en este momento es obra de mi papá Dios, y me lo dio para que yo le devuelva gratitud, para que yo le diga gracias por haberme llamado a la existencia. Para eso fuimos creados. Entonces Jesús habla que en consecuencia de todo esto, Él tiene que ponerle un alto al pecado, y para eso vino. Y para pagar el precio, como el ofendido era Dios, la remisión de la culpa tenía que serla no el hombre, porque ya el hombre era pecador. Y en todas las generaciones llevamos hasta el final el pecado original, aunque se borra con el bautismo. Pero como estamos todavía en el mundo, volvemos a pecar. La intención de Dios es que lleguemos a un momento en que ya nadie peque. Ese es su propósito. Ya tenemos la garantía de que podemos llegar, porque es por medio de Jesús. Entonces nos dice la Escritura que Dios en su amor desmedido quiere rescatar a todos los seres humanos. Y Él pagó el precio, porque si Dios era el ofendido y nosotros los ofensores, había necesidad de un misterio o de una obra maravillosa como nunca antes. Ni se dio ni se dará. O sea, no se había dado, perdón. Y no se va a dar otra vez. Llamamos misterio de la encarnación. Y el verbo pero resulta que para poder remediar el pecado, Dios tenía que humanizarse sin dejar de ser Dios. Y como Dios lo puede todo, lo hizo. Y la palabra, porque la Trinidad siempre ha existido, pero la palabra no tenía, la palabra siempre hemos dicho, el verbo, el Hijo de Dios, tomó carne humana, la segunda persona de la Santísima Trinidad, la palabra.
que debemos escuchar. De hecho, la escuchamos todos los días en la Escritura. Pero no solamente hay que escucharla, hay que obedecer. Hay que vivir la palabra. Es lo que nosotros llamamos también la encarnación de la palabra en nosotros. Encarnar la palabra en ti. Y así llegó el momento en que también, para que esa encarnación ocurriera, la criatura que fuese a dar la gracia de la gestación del Verbo, es decir, la madre del Verbo, no podía tener pecado. Tenía que ser inmaculada, pura, santa. Y como Dios lo puede todo, Dios hizo a su mamá santa, sin tener pecado. Y por eso decimos, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, por el vientre virginal de la Santísima Virgen María. Y así se completa entonces los primeros, diríamos, indicios de lo que es el misterio central de Dios. Primero, misterio de la creación. Todo lo hizo por amor a ti. Como entró el pecado, había necesidad entonces de otro gran misterio, misterio de la redención. ¿Ven? Creación, redención. En ese misterio de la redención, cuando el Verbo toma naturaleza humana sin dejar de ser Dios, porque Dios no puede dejar de ser Dios, se entró en el vientre de María por gracia y obra y gracia del Espíritu Santo para comunicarnos el inmenso amor de Dios. Por eso uno de los títulos de Cristo es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea, Dios está, y esta mañana está aquí con nosotros. Aunque no lo veamos, está aquí. Verdaderamente está aquí. Como el Señor le dice a Luisa Picarreta, que el Señor, por no, vamos a decirlo de esta manera, morir de amor, porque si nosotros viéramos a Dios tal cual es, aquí nadie queda vivo. Porque nuestra naturaleza humana no está todavía capacitada para albergar tanta grandeza, al menos que Él lo permita. Entonces Dios se cubre en un velo. En la Eucaristía también se cubre en un velo, porque si Él desvelara todo lo que es la Eucaristía, nadie queda vivo. Moriríamos de amor, nuestro corazón estallaría de amor, de tanto amor. Entonces Él, por caridad, se cubre en un velo. El misterio de la fe, como llamamos en la iglesia, el misterio de la fe se esconde allí. Pero está realmente vivo en cuerpo, sangre, alma y divinidad, todo pleno. Es por eso que Jesús entonces nos quiere preparar a la tercera etapa del misterio salvífico. Ya vimos creación, ya vimos redención, resumido. Ahora vamos a ver lo que sería el tiempo de la divina voluntad, o lo que llamamos el fiat definitivo. Lo que es vivir en una nueva creación. Porque el plan de Dios no es la destrucción de la creación. Dios lo que hace, lo hace de forma eterna. Pero es obvio que esta humanidad y esta creación necesita ser restaurada. ¿Se acuerdan esa frase del salmista que dice: envía, Señor, y renovarás la faz de la tierra? O sea que esta humanidad necesita una recreación, y el Señor lo va a hacer, porque lo que Dios dice lo hace, no se queda en promesa. El tiempo es de Él, y desde hace tiempo la humanidad, sobre todo los que somos creyentes, hace más de 2000 años estamos esperando que eso se dé. Pero Jesús nos advirtió que eso se va a dar, y nos lo deja como una promesa en la oración más perfecta que tenemos los cristianos, la oración del Padre nuestro. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. ¿Dónde? ¿En el cielo solamente? ¿Solamente en el cielo? En la tierra como en el cielo. Y la pregunta: ¿alguna vez la humanidad ha vivido la divina voluntad en la tierra? La humanidad, no digo personas,
porque hay personas que obviamente son una excepción, o sea, grandes santos. Pero no hemos llegado todavía. Otra pregunta, ¿será que estamos en los albores de una nueva humanidad? Yo pienso que sí. Pero para eso tenemos que pasar por una gran tribulación. Este mundo tiene que ser verdaderamente purificado, transformado. Y eso es lo que nos dice Jesús. Por eso hablamos de Adviento. Ven, Señor. El único que puede cambiar esto no es el presidente de México, ni de Estados Unidos, ni Putin, ni el Li Jinping, el de China. No. Solo Dios tiene potestad para cambiar esta humanidad. Amén. Nadie más. Nadie más. Por eso no hay que poner la expectativa en un hombre, en una persona, sino en el Señor, que es Dios hombre, en Cristo Jesús. Por eso Él habla como habla en el texto que ya ustedes escucharon. Dice, pasado el tiempo del sufrimiento, es decir, lo que llamaríamos nosotros la tribulación, porque el sufrimiento no es un castigo. La gente, ay, pero ¿por qué Dios me hace pasar este dolor, esta prueba? Todavía estamos pasando una gran tribulación que ha vivido la humanidad como nunca antes, que ha sido la pandemia, ¿no? Que a todos nos ha golpeado, que mucha gente querida se nos fue. Pero esa fue una prueba también de fe, no mandada, permitida por Dios, pero no que Dios se mandó un castigo, el castigo de la pandemia. Todo parece que por nuestra rebelión los seres humanos también son capaces de hacer cosas terribles, ¿verdad? Y para mí esto fue una insidia maligna, porque puso nuestra fe a prueba. Y eso que no es el final, porque vendrán otras cosas también, advertidas por el Señor. Epidemia, el Señor habla claramente, hay otros textos, por eso he usado uno de varios textos donde se habla de cosas que vendrían para el fin. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos en el fin? Sabemos que estamos en el fin de los tiempos desde el momento que Cristo se encarnó. Gálatas 4:4 dice, envió a su Hijo nacido de mujer en la plenitud de los tiempos. O sea que el que inaugura la plenitud de los tiempos es el mismo Cristo. Él inaugura con su encarnación, entramos, no es que íbamos no, ya estamos dentro de los últimos tiempos, que no significa necesariamente fin del mundo, sino el fin de una generación o generaciones de maldad. Por eso cuando leemos en la Biblia esta generación, no está hablando solamente de la generación que él vivió, de todas las generaciones que se componen desde el momento de la encarnación hasta el momento en que esta generación, todas las que han pasado hasta la venida de Cristo, la segunda venida definitiva, todos nosotros estamos en la generación de los últimos tiempos. Y hay que estar advertido de esto. Estamos por eso tenemos certeza de que esta es la generación a la que Jesús está hablando, desde el momento de su encarnación. Y dice nuestro Señor, van a haber fenómenos cósmicos. De hecho, han ocurrido muchos ya. Ustedes bien saben que la mujer vestida de sol, ¿a quién llamamos la mujer vestida de sol? A la Virgen. Y ustedes los mexicanos lo saben más que nunca. La Virgen María de Guadalupe es la mujer vestida de sol del capítulo 12 del Apocalipsis. Entonces es una de las señales de los últimos tiempos, vestida de sol, para eclipsar el pecado que hay en el mundo, o sea, quitar, borrar, para que pongamos nuestra atención en el cielo. Por eso señales que vendrán del cielo. Lo mismo la Virgen, nosotros no debemos tener ningún problema con las devociones marianas o advocaciones marianas. De estar diciendo que Virgen es más poderosa, la Virgen de Guadalupe o la Virgen de Fátima, es un error garrafal. Es la misma mamá que tiene un closet en el cielo y usa el vestido según la circunstancia. ¿Entienden? Así que eso de decir que Virgen es más poderosa es una necedad, es una ignorancia. Es mi misma mamá con vestido diferente según la circunstancia y las épocas.
porque cada manifestación de la Virgen tiene un acento. Cuando la Virgen viene a Fátima, ojo, y esto tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo de estos últimos tiempos, saben que previo a la venida de la Virgen a Fátima, un año antes viene el ángel de Portugal o el ángel de la paz para preparar a los niños de Fátima a lo que iba a ocurrir. ¿Y cómo los prepara? Con las oraciones reparadoras, no a la Virgen, a la Eucaristía. Interesante, ¿no? O sea que todo lo que el Señor hace con María, no lo hace solo con María, lo hace con Jesús y María. O sea, en el momento de la encarnación se unieron los dos corazones. No se puede ir a Jesús sin María y no se puede ir a María sin Jesús. Las dos cosas, las dos grandes lumbreras de las que nos habla el Apocalipsis. Esos dos personajes simbólicos que nos preparan a estos tiempos. Por eso estamos en la era de los dos corazones, la era en que se va a revelar el triunfo del corazón doloroso e inmaculado de María y el triunfo de la Eucaristía como nunca antes lo hemos conocido. Y esa es promesa del Señor. Por eso es que cuando la Virgen viene a Fátima y se postra, el ángel de Portugal, le dice a los niños que había que hacer mucha penitencia, muchas reparaciones. Y esas reparaciones eran precisamente sobre la Eucaristía. Todo esto es interesante, porque es el misterio mismo de Dios, Redentor, Salvador. En la Eucaristía, para nosotros los católicos, está el compendio de todas las grandes manifestaciones de Dios. Para nosotros, encarnación, redención, glorificación, todo está allí en la Eucaristía, aunque no nos enteremos. Es el misterio de Dios que se nos da, y se nos da todo. Y la Virgen, el ángel de Portugal, le enseña esas oraciones que ustedes y todos nosotros solemos hacer cuando rezamos el rosario. El arma que encadena a Satanás. Oh Dios, yo creo, adoro, espero y te amo. Pido. Exacto, porque ya se vislumbraba que íbamos a llegar a un tiempo de apostasía. Apostasía significa total renuncia a la fe. Hay lugares ya en el mundo, yo no sé si en México, pero por ejemplo en España hay gente que ya van a los libros de bautismo en las parroquias, bórreme del libro porque soy apóstata, no creo en Dios. En España ya está ocurriendo. Gente que dice ya no soy católico. Eso se llama apostasía, renunciar a la fe que un día se nos dio. ¿Ven? Estamos ya en tiempo de apostasía. Y eso sin hablar de toda esta moda que ha incursionado y que incluso los raros ahora somos nosotros, los que creemos en Dios. Y la madre advirtió que una de las cosas que entraría en estos últimos tiempos, también lo dijo en Fátima, a Lucía le dijo que la gran batalla de los últimos tiempos sería la familia. Yo no tengo que explicar lo que está pasando hoy en la familia. Yo no tengo que explicarle hoy cómo hay niños de 11 años que le dicen a su papá y a su mamá, no me llames niño, yo soy una niña, o viceversa. Y quiero que me hagan operación de mi cuerpo, o sea, violentando lo que es la sacralidad con la que Dios nos hizo. Hombre y mujer los creó. Y entonces hay una inconformidad con nuestra identidad sexual. Ya yo he tenido casos de eso. Padres que no han perdido la total autoridad sobre sus hijos. Hijos que mandan a sus papás, violentando el cuarto mandamiento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y Dios tiene que poner orden a todo esto, porque esa no fue la creación que Dios quiso. Pero con el maligno está en su tiempo y en su apogeo, tiene a tanta gente confundida, tanta gente atada por el mal.
Y por eso es necesario que Cristo venga. No solamente que venga, que nosotros deseemos y no paremos de decir: Maranatá, ven Señor, ven, ven ya, no retarde más tu venida. Eso lo cantamos en Adviento, pero el católico debe vivir en la espiritualidad permanente de Adviento, no solo los 4 domingos de Adviento, no, todos los días. Por eso ustedes ven cuando vivimos la Eucaristía, cuando ya está consagrada la presencia real, decimos: anunciamos. Se lo pedimos todos los días en la Eucaristía, y quizás no reparamos en eso, pero hay que desearlo de verdad. Ven Señor, ven a poner orden aquí. Seguimos entonces. Dice el Señor: bueno, habrán señales. La Virgen, cuando apareció, uno de los signos que fue una gran señal, porque estos niños sufrieron mucho, los niños de Fátima. El 13 de octubre del 1917 hubo la famosa danza del sol, que la gente pensaba que el mundo se iba a acabar. Más de 70,000 testigos. Está recogida la fotografía de aquel incidente, ¿no? Una señal del cielo. Después aparece Nuestra Señora. Aparece incluso con 2 vestidos distintos. Vestida del Carmelo, vestida como era Nuestra Señora, la Reina de la Paz, o sea, la Madre, la Inmaculada. San José también aparece allí con el niño, como diciendo: el cielo nos está advirtiendo, el cielo nos está ayudando, no estamos solos en esta batalla. Entonces, repito, habrán señales, y llegará un momento incluso de la gran oscuridad en que el sol perderá su brillo. Pero no solamente el sol físico, el sol de mucha gente que ha perdido la fe, que están en oscuridad. ¿Será tal la oscuridad? La Virgen habla de que llegaremos a un momento en que ya no se sabe distinguir lo blanco de lo negro, porque será tal la confusión, tal la oscuridad, que hay gente que perdió la luz. Y podemos verlo a veces en los rostros de mucha gente. Hay gente que los ojos reflejan oscuridad. Nosotros que a veces tenemos la tarea de trabajar con almas que han pactado con el diablo, o que han tenido algún tipo de conjuro o maleficio, cuando uno lo ve a los ojos fijamente, no pueden retener la mirada, porque están en oscuridad del alma, y esa oscuridad es peor que la física. Por eso el Señor nos advierte: el sol se oscurecerá, la luna dejará su luz, de dar luz, las estrellas caerán del cielo. Una especie de cataclismo. Pero ante todo esto, no debemos perder la esperanza ni la fe. Dios lo permite. Dios lo permite, porque es parte de la purificación. Es como que la creación se rebelara contra nosotros por nuestro pecado, porque nada ocurre sin que lo permita la voluntad de Dios. Entonces Dios permite que esto ocurra para sacudir a la humanidad. La gente lamentará no haber conocido a Dios antes. También Nuestra Señora habla de esto y dice: entonces se verá, cuando pase toda esta gran tribulación, la gran señal: el Hijo del Hombre aparecerá, venir entre las nubes. Ustedes recuerdan el pasaje cuando Jesús resucitó, los 40 días, después de los 40 días sube al cielo, ¿se acuerdan? La ascensión. Y cuando va subiendo, todos tienen la mirada así, y los ángeles: ¡Ey! Ese Jesús que ustedes ven, que subió, Él mismo volverá. Pero mientras vuelve, ustedes vayan a trabajar. Vayan, anuncien. Por eso no podemos estar ahí. No, este es el tiempo, lo que el Papa Francisco suele decir, el tiempo de la gran evangelización, el tiempo de hablar. Que no llamen loco, que no digan: esas son tonterías, eso nunca va a pasar. Ustedes por lo menos adviertan,
no metiendo miedo, pero sí advirtiendo de que estas cosas van a ocurrir. Porque los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Nada, ni una coma dejará de cumplirse en lo que Jesús nos ha dicho. Eso hay que tenerlo claro. Él cumple su palabra. Entonces, cuando estos signos que ya se están dando, quiero detenerme un momentito porque no quiero perderlo de vista. En la actualidad del mensaje de Fátima, cuando la Virgen dijo en las primeras apariciones, no sé si fue el mes de junio, porque todas fueron en 6 manifestaciones cada 13 de mes. La Virgen dice, si ustedes no cambian, si no se convierten, la primera ocurre en la Primera Guerra Mundial. Entonces la Virgen habla de que la guerra iba a terminar, o sea, la primera, que fue horrible. Si ustedes no cambian, Rusia, ella usó el nombre expreso de Rusia, extenderá sus errores por todo el mundo. ¿Quién podía pensar en 1917? Rusia no era un imperio. La Virgen empieza su manifestación el 13 de mayo. ¿Saben cuándo ocurrió la gran revolución rusa? Ese mismo año, pero en el mes de octubre. Y la Virgen ya estaba advirtiendo de cómo podíamos frenar la expansión de toda aquella ideología que hasta el día de hoy nos están afectando. El aborto, Dios no existe, las guerras, revoluciones, la revolución bolchevique como se le conoce, y extendió sus errores. Miren el panorama de América Latina, mírenlo, la cantidad de países que están de rojo y están imponiendo su doctrina, la ideología. Estamos viéndolo. Después le daré tiempo para preguntas, sí, para no perder la hilación. Entonces es importante ver esto. O sea, es el tiempo de la confusión. Y la Virgen dijo, para que esto no ocurra, ella no dijo yo, la Santísima Virgen María. Ella no dijo eso. Ella dijo Dios. Entiéndase, Dios uno trino. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Y aquí entramos en una pregunta interesante. ¿Y por qué una devoción al inmaculado corazón de María? Porque esa es el arca de la nueva alianza. Así como Noé, se reían de él, porque el Señor dice, mira, voy a purificar la tierra. Pero la purificación de Noé no se compara con la que viene. Esa fue una región. Pero aquí esto va a ser universal. ¿Quiénes se salvaron? Los hijos de Noé. Y los animales que Dios les dijo, bueno, móntenlo. De cada especie, un par. Noé obedeció. Ahora yo les pregunto, ¿dónde Noé construyó ese arca? No estoy hablando del sitio, sino en qué tipo de terreno. Un desierto. Así que cuando la gente ve que está construyendo eso, dice, este hombre está loco. Una nave en pleno desierto. Porque ya Dios le había advertido lo que venía. La inundación. Y Noé tuvo que pagar el precio de la burla. Por eso la importancia de la fe. Porque si nosotros vivimos como Dios nos está pidiendo, vamos a ser vistos como locos. Ustedes están locos. Esto no va a pasar nunca. Hasta que llegó el día. Y se preservó la vida de Noé y su familia para que siguiera las descendencias. Pues ahora el nuevo arca se llama el corazón inmaculado de María. Y Dios está invitando a todos a que entremos en ese arca de salvación, para que lo que viene no nos afecte como va a afectar a otros. Igual vamos a sufrir, pero no en la magnitud de otros que no quieran entrar en el arca. Por eso dijo, Dios quiere, no yo,
No quiere decir que la Virgen no pensaría esto también, pero el pedido y la orden viene de Dios. Y por eso, todo consagrado, consagrada a María en su inmaculado corazón, ya tiene garantía de salvación. Porque ella nos lleva al puerto, y el puerto es Cristo. Así que María nunca nos va a llevar por un camino que no sea su Hijo. ¿Ven? La importancia de todo esto, cómo la Biblia se va completando una palabra y una promesa con otra, porque es la nueva Eva, la nueva madre. La primera falló, la segunda no puede fallar. Y la segunda, fiel y obediente a Dios en su fiat, le está diciendo: niños, vengan. Por eso le llamamos corazón doloroso, porque así como ella engendró a su hijo sin dolor, sin sufrimiento, porque su hijo no tenía pecado y ella tampoco. Pero tú y yo somos una partida de pecadores, y por ser pecadores le damos dolor a ese parto, místicamente hablando, por nuestro pecado, pues. Pero la madre no se queja de eso, porque ella obedece a su hijo al pie de la cruz. Cuando Juan capítulo 19 nos habla de cuando ella, su hijo, firma el testamento en la cruz con sangre. Mujer, entiéndase, Eva, ahí está tu hijo. ¿Cómo se llama el discípulo? No, discípulo amado. Juan, ciertamente el nombre. Juan nunca se presenta como yo, el discípulo amado. ¿Por qué? Porque expresamente tenía muy claro que el discípulo amado es todo aquel que obedece a Dios. Y quería que cuando leemos la Escritura, que yo me sienta identificado. A ver, ¿cuántos discípulos amados hay aquí? Con amor eterno te amo, y tengo cosas grandes que tú no conoces. Dios te ama y solo quiere ser amado. Por eso también, si obedecen a Dios, son discípulos amados y amadas. ¿Sí? Eso es encarnar la palabra. Cuando tú lees la palabra, tú dices: Dios me está hablando a mí, hoy, aquí, como discípulo amado, discípula amada, que quiere acoger la palabra. Y viene entonces la madre advirtiéndonos de esto que iba a ocurrir. Si no hacen caso, y tristemente no hemos hecho caso, ha tenido que pasar más de 105 años para que se hiciera lo que la Virgen pidió. La Virgen dijo: Dios quiere esto. Si lo hacen, vendrá paz. No se hizo caso, no se hizo la gran consagración como la Virgen lo pidió. Es cierto que hay algunos papas, Pío XII, Juan XXIII, más todavía San Juan Pablo, Pablo VI, San Juan Pablo II, fueron esto sobre todo Pablo VI, Juan Pablo II, que fue varias veces a Fátima, también lo hizo en su momento el Papa Benedicto y el actual, Francisco. Pero hay una cosa que deben saber: no se hizo como la Virgen había pedido. Y ustedes preguntarán por qué. No olvide que todavía la iglesia estaba, muchos hermanos nuestros estaban sometidos a la cortina de hierro, y que eso podía tener repercusión con nuestros. De hecho, hubo este problema de Ucrania, que en ese tiempo estaba unida a la Unión Soviética porque era un solo país. La Virgen había advertido que esto se iba a expandir, y se expandió, pero no pusimos atención al llamado de la madre. Y llega la Segunda Guerra Mundial. La Virgen dice: para que no, dice, porque si no lo hacen, vendrá una guerra peor que la primera. Y se cumplió. Pregunta: ¿era necesario que la Segunda Guerra Mundial ocurriera? ¿Sí o no? ¿Era la voluntad de Dios? No era la voluntad de Dios. Si la misma Virgen advirtió, para impedirlo. O sea, ¿se pudo haber impedido? ¿De qué forma? Si hubiéramos obedecido, si hubiéramos cumplido lo que la Virgen pidió. Para impedirlo, Dios quiere. Pero no, todo
¿Somos qué? ¿Cómo somos? Tercos, somos tercos. Cabeza dura. Y hoy somos peores, ¿eh? Ahora estamos frente a una posibilidad, quiera Dios que no. Se presume que más de 50 millones de seres humanos perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial, porque los armamentos eran todavía más sofisticados que en la primera. ¿Y ahora? ¿Sabe usted que Rusia y Estados Unidos, sin contar China, Rusia y Estados Unidos, tienen un suficiente arsenal atómico para destruir 2 o 3 veces este planeta? 2 o 3 veces pueden destruirlo con los armamentos que tienen, nucleares. ¿Dios quiere eso? ¿Quién quiere la guerra? El hombre y el demonio. Porque el que agita, mata, guerra, Satanás. Satanás es el atizador de guerra, de violencia, de odio, de maldad. Y el hombre que como no tiene temor de Dios, cede a sus caprichos. Eso lo decía el Papa Francisco, Satanás es el promotor de la guerra. ¿Sí? Entonces, viendo todo este panorama, uno pudiera decir, y esto se va a acabar. Dios fracasaría si esto se acaba. Bueno, entonces no tenemos que perder la esperanza. La última palabra la tiene Dios. Y por eso hay que ir a su palabra. Y recordar lo que nos ha dicho. Entonces verán que el Hijo del Hombre viene. Como dije, bajará. Y va a establecer un nuevo orden. Reunirá a sus escogidos de los 4 puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. Del último rincón de la tierra hasta el último y del cielo. Y por eso nos invita al discernimiento. Si nosotros sabemos interpretar los signos de los tiempos, como dice Jesús, si ven que en la higuera, cuando las ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se dan cuenta de ¿qué? De que se acerca el verano. La creación nos habla. La creación nos habla de muchas maneras. Y no necesitamos mucha sabiduría para interpretar los signos de los tiempos. Si podemos interpretar los signos de la creación, ¿cómo no podemos interpretar los signos que Dios nos está dando? Y el mayor signo en este tiempo es María. Porque ella no es que va a reinar solamente ella. Ella es así como cuando usted manda a un embajador extraordinario de un país a otro, porque le ha dado esa facultad. Pues así está haciendo la Virgen ahora. Es la gran embajadora que Dios nos está dando para preparar el retorno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Den un aplauso a Cristo que vive. Un aplauso al Rey. Porque vive, porque reina. Pero quiere reinar en toda la creación, en toda la humanidad. Y va a reinar. Nada podrá impedirlo. Pero para eso vamos a pasar por la tribulación. Y nos dice el Señor, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el Hijo del Hombre está ya, ¿a dónde? A la puerta. Y en otro texto dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, yo voy a entrar en él. Y voy a habitar en él. Encarnación mística. Si va a venir a ti, es porque se quiere encarnar en ti. ¿Recuerdan el domingo, hace 2 domingos, que la parábola de, no parábola, pero el relato de Zaqueo? ¿Quién era Zaqueo? Un pecador, un hombre corrupto. Para que nadie diga, Señor, tú no. Dios viene por los pecadores. Y era un hombre de baja estatura. Y dice que fue Jesús que lo vio, no Zaqueo. Jesús de, hey, baja de allí, baja. Y le dice, hoy, no mañana, hoy quiero hospedarme en tu casa. Y eso vale para ti y para mí. Dios quiere, como lo decían después, lo decían los judíos, se fue
a hospedar en casa de un pecador, pero Dios lo quiere. Pero para que se hospede necesita lo que hizo Zaqueo. ¿Qué hizo Zaqueo? Se arrepintió de todo lo malo que había hecho. ¿Ven? Eso se llama conversión. Volverme a Dios. Se volvió a Dios. Y por eso Jesús al final dice: hoy ha entrado la salvación. Eso también vale para ti. Y eso es lo que necesita escuchar nuestra familia. Se ríen de nosotros. Esa que nada más viene con la rezadera y el rosario y la Biblia y ya. El Señor quiere al pecador, no el pecado. Ama al pecador, no el pecado, porque no quiere que nadie se pierda. Y para ir cerrando, dice: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mi palabra, esto que hemos escuchado, no va a dejar de existir, porque la palabra de Dios es eterna. Pueden burlarse hoy, pueden reírse de Dios, pero al final Dios tiene la última palabra. Y por eso este es un tiempo como nunca antes de anunciar la palabra. Aun cuando a ti te digan loca. Es más, Jesús dice, y me gusta esto: cuando estas cosas ocurran y se burlen de ustedes o lo martiricen, saben ustedes que tienen aquí en México toda una estela de grandes hombres y mujeres. Yo cuando he venido a México siempre me preocupa ver dónde quedó la fe de esos hombres y mujeres del México de ayer, que eran capaces, con valentía, de dar la vida por Cristo Rey y por la Virgen de Guadalupe. Ahora nos acobardamos, ahora hay miedo. ¿De qué debo tener miedo? Si pierdo mi vida por Él, la voy a encontrar. Quien pierda su vida por mí, la encontrará. Y niños incluso, como Joselito, pues, que a pesar de que pudo tener la oportunidad de librarse del martirio, nunca ha sido tan fácil ganar el cielo. ¿Dónde están esos hombres y mujeres de hoy? Nos hemos acomodado a las circunstancias, a vivir de la comodidad. La gente no quiere oír palabra sacrificio. No. Quieren una fe light, a mi conveniencia. No me hable de martirio, no me hable de sufrimiento, no me hable. Ahora están viendo ustedes el precio. Pero yo tengo la esperanza que también la Virgen va a triunfar en México, porque aquí está la mujer vestida de sol. Aleluya. ¿Creen eso o no? Así. ¿Creen eso o no? Dios necesita una fe contagiosa, una fe viva. No sé. Como que dudan de ese sí. Necesitamos gente aguerrida. No digo de violencia, la violencia la conocemos todos, que puedan dar razón de su fe. Llegará un tiempo en que se pedirá cuenta de lo que creen. Imagínense llegar aquí un pelotón de fusileros cuya condición es: el que niega a Cristo está libre, el que se quede lo vamos a fusilar. No levante la mano. ¿Cuántos se quedarían aquí? No levante la mano. No, esto es serio. Uno tiene que ver cómo es mi fe. ¿Es emotiva? ¿De circunstancia? ¿Estoy dispuesto a morir por lo que creo? ¿Ven? Y ustedes tienen testimonios hermosos aquí, pero no podemos quedarnos en el pasado. Tenemos que mirar el hoy. Este hoy que nos está pidiendo cuenta de fe, cuando también la apostasía aquí se nota, porque se nota la apostasía. Termino. Por lo tanto, manténganse ustedes despiertos y vigilantes. Dos condiciones que da el Señor. Despierto. ¿Qué quiere decir eso? Atentos al momento que viven. Alerta. Despierto. Y vigilante. Un vigía, ¿qué es? Una persona que está observando, que está viendo cómo van las cosas, está vigilando. Pero si nos encuentra dormido, si nos encuentra soñoliento, tengo sueño, voy a descansar.
vendrá como ladrón en la noche. Él no va a avisarte. ¿Quién de ustedes, si se le llama por teléfono y dice, hermanita, hermanito, a las 3 de la mañana voy a ir a robar a su casa? ¿Quién va a dormir? Vigilante. Por eso dice, vendré como ladrón en la noche. Si me está diciendo que va a venir, puede venir esta tarde, o puede venir dentro de un par de años más, pero de que viene, viene. Pero nos quiere encontrar en actitud vigilante, vigilante. Y termina diciendo, deben hacer como el caso de un hombre que estando a punto de irse a otro país, encargó a sus criados, le dejó un trabajo y ordenó al portero que vigilara. Él está hablando del mismo, una parábola que Jesús usa. Nos dejó a toda una misión. Me voy, pero voy a volver. Se cuenta que en España, en tiempo, estamos hablando de la Edad Media, las monarquías o la gente de mucho dinero, cuando iban de vacaciones, podían tener su palacio, pero se solían también trasladarse a otras propiedades, ¿no? Y era habitual que los siervos o los sirvientes, aunque no llegara, tenían que tener la cena preparada de las personas de la familia, o sea, de los monarcas o de la gente de dinero, ¿no? Aunque no llegara. Y eso era estar advertido. Porque si llegaba y no encontraba, porque podía venir en cualquier momento, de pronto dice, voy a volver. Y encontraba que no había la cena, quedaba despedido. Entonces, para entender un poquito lo que dice, me voy, pero volveré. Y por eso hay que estar vigilante. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben cuándo va a llegar. Las personas que tenían ese tipo de potestad o de empresa, por decirlo de una manera actual, no te dice a qué hora va a regresar, no tiene que darle cuenta a los sirvientes. Puede venir en cualquier manera, esa es su empresa. Pero si lo encuentra haciendo algo que no debería, está despedido. Que no nos encuentre Jesús así, porque nos dio una asignación. Y la asignación es trabajar. Creo que la parábola de este domingo pasado iba más o menos así, ¿no? En esa dirección. ¿Estamos preparados? Pues tenemos que vivir preparados. Tenemos que estar en una actitud de espera. Porque no saben cuándo va a llegar el Señor de la casa, si al anochecer, a la madrugada, ni con el canto del gallo a la mañana. En cualquier momento. Por eso tampoco nos dejemos confundir. Si alguien está diciendo, no, va a llegar el 23 de mayo del 2023, no le crean. No le crean. Por más místico que diga ser. Porque el Señor no ha puesto fecha. Precisamente para que no vivamos pendientes. Bueno, como va a venir el 23 de mayo del 2023, todavía puedo darme un poquito de libertinaje. Y cuando llegue el mes de mayo, ahí cambio. No. Sí, porque hay gente que le gusta las cosas a la última hora. ¿Qué sabes tú si tu última hora es esta noche? Yo he tenido casos de personas así como con ustedes. Una vez pregunté, no lo voy a hacer aquí, no quiero que nadie... Pregunté, ¿cuántos de ustedes están preparados para morir hoy, esta noche? ¿Están preparados para morir? Solo una persona levantó la mano. Y efectivamente esa noche murió en un accidente automovilístico. Pero no, atención, estaba preparado. Yo consta porque era de mi parroquia, un hombre de Dios, pero lo hizo con gran convicción, sin saber que una hora después sería cadáver. Pero yo también le pregunto, no levanten la mano, no se asusten. Pero de verdad, hazte la pregunta, ¿estoy preparada para el encuentro con Dios hoy? Deberíamos. Solamente le digo eso, deberíamos. Yo no sé cuándo voy a morir.
pero yo no quiero que el Señor me sorprenda sin estar preparado. Otra experiencia que he tenido como sacerdote, antes de ser sacerdote, como nosotros hacíamos experiencias pastorales en diversos sitios, una vez me tocó ir al oncológico, pero de enfermos de cáncer terminales, ya para morir. Y me encontré con una joven, estamos hablando, todavía no era cura, yo tengo 41 de ser cura. Era seminarista. Esa persona me convenció con una frase que yo no esperaba. Ella me dijo, una muchacha, tenía 2 o 3 hijos, yo sé que voy a morir. Estaba convencida que iba a morir. Pero lo que más me duele es que me voy a presentar delante de Dios con las manos vacías. Esa palabra me marcaron el alma, porque yo decía, wow, Señor. Y después yo empecé a indagar, y efectivamente la palabra de Dios dice, no se presenten delante de mí con las manos vacías. Yo no quiero sentir que pude haber hecho más. El Señor también le dice a un alma mística, esto no es dogma de fe, pero yo tengo una persona muy querida, que se llama Basula Raidi, y un día ella nos decía que cuando uno muere, cuando el alma muere, dice lo que más lamenta es no haber hecho más por Dios. O sea, una de las cosas que pesa en nuestra conciencia es que pudo haber hecho más. Y lamento el tiempo desperdiciado aquí. Por eso no desperdicie el tiempo. Este tiempo que estamos viendo es un tiempo favorable. Y así debe ser siempre. No se presenten delante de mí con la mano vacía. No lamentes después de tu muerte, porque tenemos conciencia. No es que no vamos a la nada, la vida existe. Y bendita el alma que va al purgatorio, porque por lo menos no importa el tiempo que esté allí, va a la gloria. Pero ¿y si no voy ni siquiera a la gloria? O sea, lamentarán no haber hecho más por mí. Así que ese peso no está en tu corazón ni en tu conciencia. Por eso termina el texto. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Es la palabra de Jesús. Manténganse despiertos. Manténganse despiertos. Porque hay mucha gente adormilada en la iglesia. Mucha gente. Incluso aquí no, pero yo he visto gente en mi país. Yo no sé qué pasa cuando todavía no tienen esa experiencia. Van a la iglesia así por un cumplir. Cumplo y miento. Cumplo y miento. Y llegan a la iglesia, apenas empieza la misa, el don del descanso. Todo lo contrario de estar despierto. No, yo no vengo a la misa a descansar, a dormir. Yo vengo a vivenciar al Dios que se me da. Bueno, veo caras que están como muy preocupadas. Vamos ahora a abrir un compás para preguntas y respuestas. Y luego nos vamos a un receso y nos vemos para la misa. Así que vamos ahora a abrir un compás de lo que he hablado. No me hablen de cosas o me pidan, me hagan preguntas de cosas que yo no he dicho, porque me gusta ser muy específico en las cosas que he predicado. Porque sé que podían hacer muchas preguntas, pero de lo que he predicado. ¿Alguna pregunta? ¿O algún comentario? Porque no puede ser necesariamente una pregunta, pero a mí pueden comentar qué le ha parecido, le ha llamado la atención. Y voy a pedir a la hermana que tome el micrófono y así va pasando a los que quieran hacer alguna pregunta. Con toda confianza, levante la mano. Padre, me pareció que iba a decir algo acerca de la Virgen de Fátima, de la vestimenta o algo así, que no dijo. ¿Qué? Bueno, en Dios ya se dio, pero tiene que darse, el triunfo tiene que ser también de nosotros. Sí. O sea, triunfar con María, por decirlo de esta manera. Ese es el triunfo que estamos esperando. El triunfo del Inmaculado Corazón.
la nueva era que Dios tiene dispuesta para estos tiempos. ¿Alguna? Padre, habló sobre Rusia y sobre el aborto, pero Rusia tiene prohibido el aborto en su país y ahora Estados Unidos es el número 1. Rusia ya se convirtió. La ideología de género está prohibida también en Rusia. Bueno, quería decirle eso. Dos preguntas, una nada más. La Biblia, cuando dio la lectura, es Marcos 8. Marcos 8. 13. 13, perfecto. La pregunta es, hablaba usted sobre la pandemia y hablaba de la purificación. Esto que sucedió, yo he escuchado muchos comentarios de gente que dice que la pandemia es porque Dios vino a purificar. ¿Es verdad, Padre? Mire, Dios tiene muchas formas de hablar. No quiere decir que Dios mandó la pandemia. Eso sería una herejía. Dios no manda así esa cosa como para hacer daño. Permite, que es muy distinto. Permite. Pero hay muchas cosas que a veces no están en nuestro conocimiento, pero se puede sospechar de que también hay un intento, y esto no es ningún secreto, de disminuir la población mundial. Disminuirla. Llegamos al número 8.000 millones de seres humanos. Para la gente de poder económico muy fuerte, hay toda una agenda de decir esto no puede seguir así porque no hay comida para tanta gente. O sea, hay ideologías también de esa, lo han dicho algunos públicamente, hay que disminuir la población mundial. Así que no sabemos, puede haber, yo no tengo evidencia, pero tengo sospecha. Evidencia no, pero sospecha sí. Padre, hay un libro del Padre Pío que hace mucho tiempo yo leí, donde narra específicamente 3 noches de tinieblas cuando venga la purificación de la tierra. Entonces yo pues sí trataba de comentarlo con la gente y sí efectivamente decían que estaba loca, pero yo me apegaba a ese libro del Padre Pío. De tinieblas, no dice días. Podíamos nosotros hacer una referencia a los 3 días que Jesús estuvo en el sepulcro. Recuerden que para él fue oscuridad, pero ya no va a ser para él, va a ser para toda la humanidad. O sea, veamos más en ese contexto. Dice, así como, dice Jesús, así como no, perdón, el que estuvo en la ballena, Jonás estuvo dentro del cetáceo 3 días y 3 noches, así también estará el Hijo del Hombre. Pero también lo podemos traducir para nosotros. O sea, la humanidad también, para que haya resurrección o regeneración de cambio, hay que pasar por la muerte. O sea que llegará, sí lo dice también en algún momento, varios almas místicas dicen que llegará el momento en que parecerá que esto se acabó. O sea que todo desapareció. Pero no es que va a desaparecer, porque si no, la Virgen no hubiera hablado. Ella dice ¿al final de qué? De esto que llamamos esta generación. Al final de esta generación pecadora, mi inmaculado corazón triunfará y al mundo se le dará ¿qué? Una era de paz. Está clarito la profecía de la Madre. Al mundo se le concederá, lo cual no podemos decir que ya llegó, porque eso no, el mundo no está en paz. El mundo no está en armonía, el mundo está en guerra. Y no estamos hablando de la guerra física de Ucrania y Rusia. La guerra peor es la guerra de la salvación de las almas. Esa es la peor guerra que estamos librando contra el mundo, el demonio y la carne. Esa es la peor guerra. Bien. Padre, usted mencionó que se iba a tomar de los 4 puntos cardinales para la salvación. Esto se refiere también
a todas las religiones, de todas las religiones? Usted comentaba de que de los 4 puntos cardinales se iba... Es para el mundo, hermana, esto es mundial. Esto es mundial. Jesús vino en primer lugar para los judíos, pero dice la palabra, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a cuanto lo reciben, le da potestad para ser hijo de Dios. Primariamente Jesús vino por el pueblo judío, pero ahora viene por todos. Y de hecho murió por todos también, ojo. Por eso que Jesús también hizo favores a los que no eran judíos. La mujer sirofenicia, el centurión romano. O sea, que hay varios, por eso que decían que Jesús era un falso maestro, porque atendía a los que no eran judíos. En fin, siempre el hombre buscará, cuando no quiere la verdad o aceptar la verdad, reconocer las obras de Dios. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, Padre. Referente a lo de los últimos tiempos en nuestra preparación, mucho se ha hablado de la consagración y de hecho se ha promovido muchísimo, ya no solamente en fechas inclusive que acaben una celebración mariana, el que se consagren no solamente las personas, ya familias y niños se está buscando. Pero hablando específicamente sobre los mensajes que se han venido dando y que se difunden ahora de manera impresionante en las redes sociales, YouTube y demás. Usted nos comentaba, pero tampoco es para alarmarse, tampoco es para preocuparse. Pero la realidad es que han creado a veces una confusión y han creado una alarma en muchos católicos. Y yo lo que he visto cuando platico con la gente es que no solamente es el hecho de que no estemos preparados y no creamos, sino es el hecho de que ya viven con temor, como esperándolo, y de repente suceden cosas como la pandemia o suceden cualquier otra circunstancia natural, un terremoto o demás que han sucedido, y la gente se abalanza a comprar despensas, a refugiarse, etcétera. ¿Qué recomendación dentro de la iglesia nos podrían orientar para realmente, como dijo ahorita en la lectura, prepararse? Prepararse para mí también es vivir ese silencio de Jesús, ese desierto de Jesús, donde Él se acogió al Padre para recibirlo y después salir a su vida pública, ¿no? A veces así los católicos nos falta, prepararnos, leer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y después evangelizar. Y no solamente salir con el ímpetu y quiero servirle al Señor, ¿verdad? Yo creo que tú mismo contestaste ya. Tú contestaste la pregunta ya. Hiciste la pregunta y la contestaste, sí. Nosotros, por eso dije al principio, en la Iglesia Católica tenemos todos los recursos para ser salvados. Todos. Tenemos los sacramentos. Tenemos la vida de oración, la visita frecuente a Jesús sacramentado. Muchos grupos de oración se han ido abriendo, porque también es importante orar en grupo, donde 2 o más están reunidos, ahí estoy yo. Tenemos diversos apostolados que han surgido en la iglesia en estos años, cada uno según su carisma, conservando siempre la unidad dentro de la diversidad, porque tampoco estamos en pugna de este grupo es mejor que el otro, este sí, este no. Respetar, porque el Espíritu Santo derrama sus gracias diversas. Por eso dice, no todos son apóstoles, no todos son predicadores, no todos tienen don de sanación, pero la riqueza de la iglesia es que dentro de la diversidad de carismas y dones formamos una gran unidad, respetando el carisma de otros y no pretendiendo que lo mío es lo único y lo superior, ¿sí? Y si tenemos todos los recursos, lo que pasa que, bueno, no solamente lo dice el Papa Francisco, ya lo decía Pablo VI, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, decía, el problema en la iglesia, bueno, tantos problemas, pero que a veces no nos permite tener una clara identidad
es la falta de una experiencia personal con el resucitado. O sea, un Cristo vivo, no un Cristo de emoción. Un Cristo que me lleva a la convicción de mi fe, que mantiene mi fe firme. Pase lo que pase, Él es la última y la definitiva esperanza en la que tiene que estar puesta mi corazón. No hay ninguna persona. Los hombres pasan, los papas pasan. Se murió Juan Pablo, pues vino Benedicto. Se murió Benedicto, pues vino Francisco. Se morirá Francisco y vendrá otro. O sea, la iglesia perdura. Las puertas del infierno no van a prevalecer sobre ella. Y la iglesia continúa. Pero lo que sí sabemos es que Dios tiene dispuesto, y esto sí quiero decírselo porque es muy importante, se lo he leído a Conchita, a Luisa Picarreta, de algo que el Señor quiere hacer en la iglesia, y es la santificación de los sacerdotes. Oren por esta intención, que Dios nos dé a la iglesia sacerdotes santos, según su corazón, porque los sacerdotes van a ser pieza clave para el triunfo del corazón inmaculado y el reinado eucarístico. Eso sí se los puedo decir con certeza. Y cuando ustedes sepan algo de un sacerdote que está en mala vida, no los critiquen, oren por él y hagan penitencia por él, porque son los hijos predilectos de María, aun cuando estén en pecado mortal. Oren por la salvación de los sacerdotes, porque el juicio para nosotros será más duro que para ustedes. Y por eso oren por la santificación del clero. ¿Alguna pregunta más? Los que no han nacido bajo la religión católica y nacieron con sus otras creencias que fomentaron en sus casas, ¿qué pasa con ellos, Padre? Buena pregunta. No olviden que Dios viene por todos. Nosotros somos privilegiados, pero no quiere decir que por no ser católico yo me voy a condenar. Cada uno será juzgado en la religión según lo bien que hicieron o lo mal que hicieron. Por eso al final, ¿de qué vamos a ser juzgados? De las obras, las buenas y las malas. Eso es, yo no puedo juzgar una persona que nació fuera de otra iglesia. Ya el Concilio Vaticano II habla de esto, ¿no? El Espíritu Santo se extiende por todas partes. Aunque no conozcan a Cristo, ya lo conocerán en el purgatorio. Ya conocerán que siempre ha habido un Dios uno y trino. Conocerán la verdad. Porque en el momento que el alma muere, el alma realiza cosas que no conoció aquí. O sea, se abre la visión beatífica. O sea, podemos ver distinto. Misterios, ellos no tienen la culpa de haber nacido en una cultura. Pero lo grave es nosotros. O sea, ellos no es que se van. Así como se pueden condenar, también nosotros nos podemos condenar. Por eso, a quien más se le da, más se les va a exigir. Y a nosotros nos ha dado bastante, a los católicos. ¿Sí? Y más a nosotros los curas todavía. Entonces seremos juzgados según las obras, el bien o el mal que hicimos. Bueno, la última pregunta. ¿Cómo podemos llevar una relación con una persona dentro de la familia que siempre está queriendo tener la oportunidad de insultar a la Santísima Virgen, inclusive comparándola con el becerro que adoraron, y ahora dice que las peregrinaciones y todo eso, que la Virgen es ídolo? Son ignorancia. Hay mucha gente ignorante en la fe. Y eso ni hacerle caso. Ni siquiera la Virgen se ofende. La Virgen sí le duele porque el Hijo está falto de luz, la luz espiritual. Le digo una experiencia personal y ojalá le sirva. Nunca declaren una persona condenada, porque Dios tiene hasta el último momento la oportunidad de redimirlo. Santa Faustina dice en una del diario que el alma, hasta la última hora, Dios le da la oportunidad de que diga, o sea, espiritualmente, lo siento, me duele.
se activa la misericordia de Dios. Por eso siempre oren por la conversión de los pecadores y sobre todo por su familia. Yo he dicho muchas veces en mi testimonio, que no voy a decirlo ahora, que yo le debo mucho a mi mamá, porque no piensen que yo llevo una vida siempre santa. Yo hice llorar a mi mamá, pero mi mamá nunca dejó de rezar por mí. Y después de la Virgen María y de Jesús, yo le debo mucho a mi mamá, que todavía vive, porque ella no dejó nunca de orar por mí. Y la oración de una madre, pregúntese a la Santa Mónica, nunca es desoída. Y más cuando son, como dice el Señor, San Ambrosio le decía a la mamá de San Agustín, Santa Mónica, un hijo de tantas lágrimas no se puede perder. Pero hay que perseverar. Que están en ignorancia, obviamente están en ignorancia. Si conocieran de verdad cómo es Dios, se darían cuenta de la blasfemia que están cometiendo. Pero Dios siempre quiere la salvación. Acuérdense del ladrón a última hora. Habían dos. Para decirnos, uno probablemente se salvó, no tengo ninguna duda, pero el otro probablemente se condenó, porque sabiendo que había hecho cosas malas, estaba blasfemando contra Jesús. Pero el otro le dijo, acuérdate de mí. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué sabemos nosotros de la misericordia de Dios? Pero no hay que esperar que llegue la última hora, porque no sabemos, ahí ya es lo definitivo. Ya después que el alma se condena, ya no hay salida. Ya no hay salida. Bien, quiero agradecerles su atención. Vamos a terminar con una oración. Y a las 2 de la tarde, para que puedan comer algo, nos vemos aquí para la Santa Eucaristía, si le parece. 2. Ya, es la 1, ¿quieres? ¿Qué hora es? Son las 12, pero podemos adelantar la misa, ¿no? Entonces, aquí, perfecto. En 15 minutos la Eucaristía, muy bien. Entonces vamos a cerrar los ojos un momentito. Ave, ave. ¿Quién es esta que va surgiendo cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército en batalla? Digamos juntos, proclama mi alma la grandeza del Señor. Mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proeza con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh María sin pecado concebida. Oh María sin pecado concebida. Oh María sin pecado concebida. Les bendecimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.